Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar segundo libro de Samuel, capítulo 15. Absalón se subleva contra David. Vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos porque nos muestras constantemente tu amor, proveyendo lo necesario para nuestra vida. Te pedimos en este momento que al abrir la palabra, al abrir la escritura, estudiar este capítulo, podamos tener la presencia de tu Santo Espíritu guiándonos en el estudio y ayudándonos a entender y aplicar tu palabra a nuestra propia vida espiritual. Gracias, Señor, por tus bondades. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El pecado de David lamentablemente tuvo consecuencias en la vida de David y en la de aquellos que estaban a su alrededor. Recuerden que la influencia que él ejercía en el reino era una influencia muy grande. En la actitud de sus hijos se ve que como padre había perdido su autoridad moral y su capacidad de defender la justicia. Cada día esto colocaba en riesgo su autoridad como rey y se prestó para muchas conjeturas e intrigas. Una de ellas auspiciada por su hijo Absalón, quien era en ese momento el heredero natural del trono. La primera sección de este capítulo va entre los versículos 1 al 15 y describe la rebelión de Absalón. Absalón comienza su obra sutil de ganarse el corazón del pueblo. Leamos los versículos 1 al 6. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, caballos y 50 hombres que corrieran delante de él. Se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía ante el rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Y añadía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en el país para que vinieran ante mí todos los que tienen pleito o negocio y yo les haría justicia? Cuando alguno se acercaba para postrarse ante él, le tendía la mano, lo abrazaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían ante el rey a juicio, y así les robaba Absalón el corazón a los hijos de Israel. La situación por la que estaba pasando David no era fácil. La insatisfacción de las cosas que estaban haciendo crecía cada día. Era lento para tomar decisiones, aplicar justicia y condenar el mal. Su pecado con Betsabé le hacía sentirse incapaz de realizar esta tarea efectivamente. Es así como emerge la figura de Absalón. Recordemos que su porte ganaba la admiración de la nación. Ahora se hace de un ejército propio, su propia guardia real, y daba a entender que después del rey estaba él. Entonces, ante la inconformidad del pueblo, Absalón aprovechó para mostrarse como un gran benefactor, como aquel que escuchaba al pueblo y se identificaba con él. Les preguntaba de dónde venían, mostrando así que se identificaba con cada una de las personas y sus regiones. En la puerta, que era el lugar donde se definían los asuntos legales, y muchas veces tenían que apelar al rey, pero no encontraban solución, entonces Absalón les escuchaba y les daba solución. Elena de White describe lo que hacía Absalón de la siguiente manera: la influencia de la irresolución y apatía de David se extendía a sus subordinados, la negligencia y la dilación caracterizaban la administración de la justicia. Arteramente, Absalón sacaba ventaja de toda causa de desafecto. Día tras día se podía ver a ese hombre de semblante noble a la puerta de la ciudad, donde la multitud de suplicantes aguardaba para presentarle sus agravios en procura de que fuesen reparados. Absalón se rozaba con ellos, oía sus agravios y expresaba cuánta simpatía
tenía con ellos por sus sufrimientos y cuánto lamentaba la falta de eficiencia del gobierno. Libro Patriarcas y Profetas, página 790. De esta manera Absalón iba ganando el respeto del pueblo. Cuando escuchaba a alguno decía: mira, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Y entonces expresaba: ¿quién me pusiera por juez en el país para que vinieran a mí todos los que tienen pleito o negocio y yo les haría justicia? Esta era una obra sutil, muy estratégica, que iba acrecentando la inconformidad del rey y ahora mostrando a Absalón como la solución. Cuando venían ante él y le hacían reverencia, él venía, los abrazaba y los besaba, ganando el corazón de las personas. Mediante su afabilidad y suma cortesía y con un fingido afecto, hacía que la gente pensara que en realidad se interesaba en su bienestar y que si llegaba a ser rey, su administración sería de tal naturaleza que aseguraría a cada individuo el goce pleno de sus derechos. ¿Saben, amigos y hermanos? Esta es la actitud que persiste en algunas personas que desean el puesto de liderazgo, y a veces las palabras afables y consideradas, los abrazos y los besos a veces ocultan intenciones egoístas y deseos malvados. Esta es muestra de nuestra deslealtad total. Absalón obraba así en contra de su padre. La causa de Absalón iba progresando. Versículos 7 al 9. Al cabo de 4 años, Absalón dijo al rey: te ruego que me permitas ir a Hebrón a pagar el voto que he prometido a Jehová, porque cuando estaba en Jesús de Siria, tu siervo hizo este voto: si Jehová me hace volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Ve en paz, le dijo el rey. Se levantó y fue a Hebrón. El rey, por su parte, ante esta situación, estaba cegado por su amor por ese hijo, que no sospechó absolutamente nada. Al 4º año de su llegada a Jerusalén, Absalón vio que el terreno estaba madurado y bajo un disfraz de piedad iba a gestar su rebelión contra David. Él era de guarida firme. La conspiración había madurado completamente. El acto culminante de hipocresía de Absalón tenía por objeto no solo cegar al rey, sino también afirmar la confianza del pueblo y seguir incitándolo a la rebelión contra el rey que Dios había escogido. Libro Patriarcas y Profetas, página 791. Así que Absalón pidió permiso a su padre para ir a Hebrón a pagar un voto. Un pedido tal debe haber sido particularmente grato a David, pero era una capa de religiosidad para ocultar los arteros designios de Absalón. Quería ir a Hebrón porque era el lugar de su nacimiento y donde David reinó los primeros 7 años de su reinado. David, por su parte, no sospechaba nada. Se sentía feliz que su hijo hiciera actividades de adoración. Con todo respeto, amigos y hermanos, pero muchas veces en el nombre de la religiosidad ocultamos nuestras verdaderas intenciones o actuamos de manera desleal y damos a entender que fue Dios el que obró, pero es falsedad. Absalón perpetrará su acción contra David usando ese disfraz de religiosidad, de piedad, pero iba tras el trono de David. Sigamos leyendo sobre lo que hizo Absalón, versículos 10 al 12. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban inocentemente sin saber nada. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar en la ciudad de Gilo a Ahitofel, el Gilonita, consejero de David. Así la conspiración se fortalecía y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Fueron enviados agentes secretos a lugares estratégicos de todo el país para que enviaran mensajes acerca de la conspiración a los que estuvieran a favor de la misma. No se presenta con detalle los minuciosos preparativos de la rebelión, pero es indudable que la conspiración había sido muy bien tramada.
Ante determinada señal, los mensajeros que estaban por todo el país debían proclamar la noticia de que había sido coronado Absalón y que era un hecho consumado. Entonces Absalón se llevó 200 hombres que al parecer no tenían claro el objetivo de la reunión, pero que mostraban simpatía con Absalón y que posteriormente se unirían a la rebelión. Y para fortalecer la figura de Absalón, llamó a uno de los que había sido consejero de David, pero que se había distanciado de David, porque era Ahitofel, que era padre de Eliam, que a su vez era el padre de Betsabé, es decir, Ahitofel era abuelo de Betsabé. En el momento oportuno, cuando se dio la señal y todo estaba listo, comenzaron a proclamar a Absalón como rey, a reconocerlo como el soberano. La noticia llega a David. Lo que menos esperaba era que su hijo levantara su mano contra él. Leamos los versículos 13 al 15. Llegó un mensajero a donde estaba David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar ante Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance, nos cause una desgracia y hiera la ciudad a filo de espada. Los siervos del rey le respondieron: tus siervos están listos para todo lo que nuestro señor y rey decida. Tan pronto como David escucha que Absalón se había levantado y se hizo proclamar rey, despertó de su letargo y se dio cuenta que no estaba preparado para hacerle frente a Absalón, que no estaba seguro en la ciudad porque no sabía quiénes quedaban que fueran leales a él. Además, que Absalón, para poder afianzarse en el trono, debía actuar rápido en contra de David. Así que sin pensarlo dos veces, con la rapidez y astucia que se le conocía, David emprendió la huida con toda su familia de Jerusalén. Esa fue una decisión sabia y rápida. Esto le ayudó a preservar la vida de todos sus leales servidores y de su familia. Y estando aislado, se pensaría cuál sería el paso a seguir para enfrentar la crisis que ahora tenía. La segunda parte del capítulo son los versículos 16 al 37 y relata la huida de David al desierto. Es el momento de huir y de encontrarse con personas leales al rey. Leamos los versículos 16 al 22. El rey salió entonces seguido de toda su familia y dejó el rey a 10 concubinas para que guardaran la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvo en un lugar distante. Todos sus siervos estaban a su lado, todos los cereteos y peleteos y todos los geteos y 600 hombres que le habían seguido a pie desde Gat iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai, el geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuelve y quédate con el rey, pues eres extranjero y estás desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y voy a obligarte hoy a que andes con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos. Que Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Itai respondió al rey, diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que para muerte o para vida, donde esté mi señor el rey, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Itai, el geteo, pasó con todos sus hombres y toda su familia. David salió prontamente antes que las fuerzas de Absalón llegaran y causaran un verdadero desastre. Sin embargo, dejó 10 concubinas para cuidar la casa, lo que significaba que su deseo era volver a Jerusalén. Hombres leales que conformaban su guardia personal, los cereteos, los peleteos y 600 hombres de Gat, al parecer eran extranjeros que se habían unido a David. Uno de ellos era Itai, extranjero, quizás un filisteo. David le propone regresar por 2 razones. No conocía a Itai tan bien como para saber si era leal o no. Y en segundo lugar, su respuesta mostraría qué deseaba hacer. Pero cuando David le propuso regresar, ellos no lo hicieron. Por el contrario, juraron lealtad a David. Así que había una fuerza
de resistencia que estaba al lado de David. Sigamos leyendo los versículos 23 al 28. Todo el mundo lloraba a gritos. Pasó toda la gente el torrente Cedrón. Luego pasó el rey y todo el pueblo pasó por el camino que va al desierto. Iban también con él Sadoc y todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y vea el arca y su tabernáculo. Y si dice: no me complazco en ti, aquí estoy, que haga de mí lo que bien le parezca. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y vuelvan con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo, y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los llanos del desierto hasta que llegue nuestra respuesta de vosotros, que me traiga noticias. Hubo un momento de supremo dolor por lo que estaban pasando. No era para más. El hijo a quien David perdonó y le dio todas las garantías para volver, ahora se levanta en contra de su padre sin ningún motivo. David y su familia y todos sus hombres estaban profundamente conmovidos por todo lo que estaba pasando. Entonces se le unieron Sadoc y Abiatar, eran los principales sacerdotes. Cuando huyó David, los sacerdotes hicieron planes para huir con él llevando consigo el arca de Dios. El pueblo se sintió contento por la presencia del arca, pues sabía que la compañía de este sagrado símbolo aseguraría la presencia y bendición de Dios y sería así una garantía de la victoria final. Recibió fe y valor, y en cambio los seguidores de Absalón, comprendiendo que el sagrado símbolo no estaba más con ellos, iba a ser sobrecogidos de temor y terror. Pero David sabía, sin embargo, que el arca por sí sola no traía la victoria. Ahí está la historia de Elí, y la enseñanza es clara. El secreto del éxito y de la victoria no consistía en la presencia del arca, sino en la obediencia a Dios y en su favor. Así que pidió que regresaran el arca a Jerusalén, que era su lugar, y esperaba que pudiera regresar, aunque era consciente que todo esto era el resultado de su pecado. Pero como rey se sometía a la voluntad de Dios. En ese momento le dice a Sadoc: tú eres vidente, es decir, eres un mensajero de Dios. Entonces regresa a Jerusalén con el arca y esperaría más bien noticias para saber las decisiones que debía tomar. David siguió su camino, versículos 29 al 31. Entonces Sadoc y Abiatar devolvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. David subió la cuesta de los olivos e iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todo el pueblo que traía consigo cubrió también cada uno su cabeza e iba llorando mientras subían. Dieron aviso entonces a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Y David exclamó: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Los sacerdotes Sadoc y Abiatar hicieron caso a la recomendación del rey y regresaron el arca del pacto a Jerusalén, a la tienda que fue construida para ese motivo, para alojar el arca del pacto. David sigue su camino cubriendo su rostro, andando descalzo en señal de un profundo duelo. Sus familias y seguidores también se unieron al rey en ese duelo. Fue un momento oscuro para David y los que le acompañaban. Había abandonado su hogar y huían para salvar su vida. Nadie podía predecir el futuro. Además, solo podían ver sombras más densas y mayores dolores. Entonces llega la noticia que Ahitofel, su antiguo consejero, se había unido a Absalón, y David ora para que se entorpezca el consejo de este hombre. Dios puede más que todos los consejeros que el mundo pueda tener. Y llegamos al final de este capítulo en los versículos 32 al 37. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, Usai, el arquita, le salió al encuentro con sus vestidos rasgados y la cabeza cubierta de tierra, y David le dijo:
Si vienes conmigo me serás una carga, pero si vuelves a la ciudad y dices a Absalón, Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces podrás desbaratar los planes de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oigas en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Con ellos están sus dos hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me comunicaréis todo lo que oigáis. Así fue Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. La presencia de Husai parece haber sido la respuesta inmediata a la oración de David. Husai venía para ponerse de parte de David, pero podría ser más útil si volvía a Jerusalén para ofrecer sus servicios a Absalón, haciendo todo lo posible para contrarrestar el astuto consejo de Ahitofel. Teniendo a Husai, el amigo de David, como consejero al servicio de Absalón, iba a ser posible transmitir a aquel información secreta de una importancia excepcional. Apreciados amigos y hermanos, a veces el Señor permite que pasemos por circunstancias difíciles para poder despertarnos a la realidad de lo que nos está pasando. Una vez más, David reconoce que la única manera de salir triunfante de esta situación es confiar en Dios, y es lo que tú y yo debemos hacer cuando asoman los problemas, algunos de ellos difíciles de resolver. El Señor es el único que puede enderezar nuestro camino. Por eso te invito, mi amigo, a que vengas a Jesús y deja al Señor obrar en tu vida. Solo Él tiene la respuesta segura. Solo Él puede dar certeza a tu vida. Que el Señor te bendiga, te guarde y te guíe. Es mi oración por ti. Amén.